Bueno, Flor, ya hay confianza. Obvio. Pensamos en la casa propia, el departamento. Viste que el argentino busca eso. El ladrillo. Después, si quieren, discutimos si conviene comprar, ¿sí? Y de esa manera clavas tu capital en tu vivienda, o si conviene alquilar e invertir eso para, bueno, multiplicar. Pero esa discusión la dejamos para otro momento. Lo que quiero ahora es hablar un poquito de el detrás de cualquier compraventa. Sí. ¿En qué momento paso a ser dueño de la propiedad? Sos dueño cuando firmás la escritura. Necesitas título y modo, se llama. Sí. El título es escritura pública de compraventa y el modo es la tradición. O sea, te tienen que entregar la posesión del inmueble. No es solamente en los papeles y ya está, sino que vos tenés que ser el dueño por actos físicos. Abrir la puerta, actuar de dueño, cambiar los impuestos a tu nombre. Abrimos una encuesta, ¿les parece? A propósito que estamos hablando del tema alquiler, vivienda. Le preguntamos a ustedes que están del otro lado si alquilan, si son propietarios. Ahí van a tener ya colgada la encuesta para ir participando, respondiendo, ¿sí? Y de esta manera, bueno, vamos tomando el termómetro también de los que nos están viendo. Entonces, bueno, primero yo hago un boleto de compraventa. No, No. no es necesario, no es obligatorio, bien. No es un paso, ese es un tema. Mucha gente va al boleto de compraventa porque creen que, bueno, la escritura es muy cara, entonces nos quedamos con el boleto. Pero lo que yo siempre les digo es, ojo, porque uno está haciendo una inversión enorme. Sí, para la gente que compra su casa no es un ahorro, hoy que hablábamos de, bueno, es un poquito de mi plata. Ahorraste un montón de años para comprar tu casa y te vas a arriesgar a que ese patrimonio no te haga dueño porque firmaste un boleto que no fuiste asesorado. No, pero lo que voy es, en cuanto a trámite, primero toca hacer boleto y después hacer la escritura, ¿o no es necesario hacer el boleto de compraventa? No es necesario hacer el boleto de compraventa y de hecho el boleto a veces encarece la operación y la posterga. O sea, el boleto es una herramienta más que tenemos que en ciertas situaciones conviene, pero son muy particulares. Yo en general recomiendo escritura directa. Mira, yo en su momento cuando compré mi departamento, fue mi primera propiedad, digamos, pues con eso compré una media casa. Fue la mejor inversión de mi vida, por cierto. Lo compré, viste, cuando estaba en construcción, pero un tiempito antes, como decirte, medio año antes de que lo terminen. Estaba mucho más accesible el valor, 40 metros cuadrados, $74.000. Lo vendí en 100. En medio de la pandemia, bueno, suerte, gracias al Señor. Pero fue una buena inversión en esto de si conviene o no invertir. Me acuerdo que en aquel momento hicimos boleto de compraventa. Como todavía el edificio no estaba terminado, cuando ya se podía habitar la parte de los departamentos, porque la parte de amenities estaba en obra todavía, ahí nos dieron la posesión. Exacto. Un papelito más, la posesión. Y recién después pudimos hacer la escritura. La escritura, exacto. Por eso digo, hay excepciones en las que el boleto sí tiene sentido. Todo lo que uno compra a estrenar, cuando uno va a invertir en pozo, va por boleto. ¿Por qué? Porque todavía no tengo la posibilidad de escriturar porque no hay reglamento de propiedad inscripto, pues no se terminaron los trámites de plano. Hasta que no tenga el plano el edificio o el country. Sí, me acuerdo que faltaba el final de obra. Exacto, no sé. Exacto. Entonces ahí sí el boleto es lo que más seguridad te va a dar, pero nunca es lo mismo, por eso se entiende que una inversión en pozo es una inversión, no es comprar tu casa. Hay riesgos asociados a invertir en pozo. ¿A cuánta gente le habrá pasado de invertir en un departamento, por ejemplo, en un edificio que se iba a construir y quedó trunco? Y ahí aparecen los elefantes blancos. Para los que son del conurbano bonaerense, cuando cruzás el puente Pueyrredón te encontrás una mole de cemento. El edificio se iba a llamar Estrella del Sur, clase media alta, hermoso, frente a la estación. Error de cálculo, dijeron. Se acabó. Y ahí está, la gente sin su casa, sin su plata, y el edificio abandonado. Acá tenés varios, pero hay un caso que para mí es emblemático, cerca de la casa de mis viejos, en Riobamba y Corrientes, que es una obra sin terminar, y el cartel de obra tiene el número de teléfono con la característica de 2 dígitos. Así que imagínate desde cuándo está ese edificio así. Bueno, ahí está entonces creo que bastante claro que hay casos testigos. Sí, muchos. De edificios o inversiones que no prosperaron en una Argentina tan inestable y tan poco planificable en un punto. Pero volvamos al tema de, bueno, ¿qué tengo que pensar o tener en cuenta a la hora de, bueno, encarar la compra o venta de una propiedad? ¿Tiene que haber un solo escribano en el procedimiento? ¿Yo puedo poner mi escribano si soy comprador? ¿Quién lo pone? Depende, es un gran depende. La generalidad es que el comprador elige su escribano.
La excepción es el caso de cuando uno compra estrenar. ¿Por qué? Porque cuando uno compra en Pozo, todo se escritura con el mismo escribano y, a contrario de lo que cree la gente, que es, mirá la viveza de la constructora, porque creen eso, que hay tongo. Pero te lo firmo acá. Yo pasé por la mía y pensé lo mismo. No, por eso, es lo que creen. Tiene que ver con un tema de organización y también evita estafas. Y les voy a explicar por qué. Si un solo escribano tiene el control de las unidades que se van firmando boletos, y si, que se vaya a escriturar con un mismo escribano todo, no necesariamente implica que los boletos también se hagan con un único escribano. Yo recomiendo que se hagan todos con el mismo escribano. ¿Por qué? Porque podemos llevar un Excel controlando, se vendió la unidad funcional 1, 2, 3, y voy chequeando a quién se le transmitió. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay casos conocidos, actuales, que se han vendido 3, 4, 5 veces la misma unidad funcional del mismo emprendimiento. ¿Quién gana? El primero que tuvo la posesión. El resto vaya a reclamarla a la constructora en la justicia. Entonces, es un riesgo. Pero ahí también hay un escribano que hizo las cosas mal. No necesariamente, porque si a mí, por ejemplo, me traen un boleto para certificar y yo no soy la escribana del proyecto, a mí solo me dicen, además me encanta, porque cuando me dicen así, me dicen, pero esto lo certificar una firma, escribana. Típico. Una firmita. Bueno, yo le digo, yo le hago una firmita, pero yo no tengo manera, les explico, yo no llevo los papeles de la constructora, yo no tengo problema en certificarle la firma, pero yo no le puedo garantizar que estén bien los papeles, no le puedo garantizar eso. Certificás que la persona que firma es la que te acredita ser. Sí. Básicamente. Exacto. Pero no poder responderle por la parte notarial de esa unidad funcional. No los tengo, no tengo ese control. Y en general la gente, lo que a veces pasa, que por eso para mí es importante que tengan un escribano de confianza, yo siempre digo, que no vengan solamente cuando tienen que comprar la casa, sino que vengan a sacarse dudas para que el día que compren ya tengan un ida y vuelta. La gente se ilusiona mucho cuando es la casa. No es lo mismo que un inversor que compra para hacer un Airbnb. Es la seguridad, te da seguridad. Y quiero esa casa porque está en el barrio que quiero y tiene la luz que me gusta y el árbol que me gustó y esas 2 cuadras de mi mamá y es perfecto. Bueno, pero los papeles no están en orden, pero es perfecto. Y ahí está, si no tenés esa confianza, la gente a veces empieza a dudar de si el escribano le está diciendo la verdad o está simplemente hinchando con que falta un papel. A ver, yo te contrato a vos, Florencia, te digo, necesito escriturar esta casa. Sí. ¿Qué papeles te tengo que llevar? ¿En qué va a consistir tu trabajo también en esto de hacer la trazabilidad de esa propiedad? Sí. Bueno, lo primero es acompañarte. Perdóname, pongo un paréntesis y no te interrumpo más porque ahí se me quejan de que interrumpo. Y tienen razón, tienen razón. Perdón, capaz que porque si no se interrumpan, es plural. Sí, Ay, perdón. No, pero pienso, no sé qué pensaba ya. ¿Qué papel me traes? Claro, ¿no? En esto de pensar, bueno, ¿qué papeles vas a necesitar? Porque la gente que piensa que el escribano te rompe la cabeza, pero que no hace más que asegurar que vos firmes, nada más. No. Ahí está, chicos, volví. Acá. Esto no es un tema de tirarme flores, sino que tiene que ver con que los escribanos, yo para empezar soy abogada. Bien. No es que soy escribana, que todo el mundo dice, bueno, es el kiosquito. Hay mucha cosa dicha popularmente que no es correcta. Nosotros somos profesionales que nos formamos para hacer contratos. Y hacer contratos quiere decir saber escuchar muy bien lo que quiere la gente, porque la gente te puede decir, quiero comprar mi casa, pero no es quiero comprar mi casa, es en qué condiciones quieres comprar tu casa. Y qué significa. Y el que quiere vender su casa o lo que quiere es la plata porque no le queda otra. Hoy simplemente un negocio. ¿Por qué? Porque uno trata de acercar. Yo entiendo que siempre la intermediación está a cargo de la inmobiliaria, o sea, no es un tema que podemos trabajar en equipo, no es pisarme con el otro, pero sí tiene que ver con que muchas veces solucionamos cosas que la gente cree que no puede por escuchar y por darles opciones. Pues, si por ejemplo no me alcanza la plata, explicarles que por ahí existe la hipoteca por saldo de precio. O sea, no me alcanza la plata, no es suficiente. El que quiere vender está urgido porque tiene que comprar un departamento más chico y bueno, y por ahí cierra la hipoteca por saldo, que se quede debiendo un poco de plata por un tiempo.
Entonces es darles propuestas y asegurarles además de que todos los papeles estén en orden. Pero principalmente es escucharlos y darle forma legal de la forma más barata a la gente. Vamos a la parte que más te gusta a vos y que menos nos gusta a los que en algún momento tuvimos la posibilidad de comprar. Sí. Los honorarios del escribano. Ay, bueno, acá les voy a hacer una pregunta. Porque, pará. Cuando hacemos la escritura, escrituramos por una cifra que a veces no es la que terminamos pagando. Sí. Usted, la trataba de usted ahora. Usted como escribana, porque hablamos de plata, entonces la trato de usted. Más respeto. Claro. O la distancia, en realidad no te querés hacer cargo, me parece, ¿no? Es como, no. Usted cobra en función del total real de la propiedad o del porcentaje que le corresponde en función de lo que va a figurar en la escritura. Bueno, ahí vamos. Yo les voy a hacer primero una pregunta. ¿Alguien sabe cuánto cobran los inmobiliarios? Y el 4%. ¿Los agentes? 4 y 3, ¿no? Exacto. Sí, 4 y 3, o sea, total. Yo puse 4. Por mi esposa, lo sé. O sea, en total, por la operación, ¿cuánto se lleva la inmobiliaria? 4 y 3, 7%. Por las dos puntas, 7%. 7%. Sí. ¿Sobre el precio real? O sea, ¿sobre el total? Sobre el total. Sobre el ¿Y en precio dólar cierre. billete? Sí. ¿O empiezan en pesos? ¿A qué cotización me lo tomás? Ese debate es Entiendo una cosa tan fea. Entiendo que en billete, por En lo menos. billete, obviamente. Sobre Yo el lo precio pagué de en cierre, el dólares. billete. Sí, Yo lo pagué en dólares, literal, así. Sí. El escribano cobra el 2%. Entonces yo lo que quiero, o sea, pongamos magnitud sobre qué valores estamos hablando. El escribano cobra el 2% de honorarios, la inmobiliaria el 7%. Dólar billete sobre el precio real. Yo digo, si a la inmobiliaria le pagan el 7%, porque ahí no empiezan a discutir. No veo que hagan, pero me pichulea, no lo hacen. Sí. Después, lo que viene más o menos. Yo lo pichuleé un poquitito. Sí, en montos grandes porque empezó más. En montos pero grandes te bajan pagando un 4, chicos. Sí. En montos grandes te bajan un vas a punto. poder? 6, 4 y 2, digamos. Pero sí. De vuelta que no es para... a mí me parece perfecto lo que cobran los inmobiliarios. Yo lo vuelvo a aclarar porque a veces parece que es que me quejo de lo que cobra. Lo que yo digo es, en un esquema, ahora, en un negocio... ¿No es mucho en el valor de una propiedad pensar en este porcentaje que tenés que pagar en cuanto a una inmobiliaria? Bueno, en el caso de la escribana termina siendo... Y faltan los impuestos. Por eso digo... Porque yo digo... ¿En todo el mundo es así? Está el 3,5% de impuesto de sellos, que es lo que se lleva el gobierno de la ciudad. ¿Cuánto? ¿3,5? 3,5. ¿Se lleva más que vos que haces el trabajo? Exacto. Sobre el valor escriturado en ese caso, ¿no? Sí. Sobre lo que declaramos. Sobre lo que igual me imagino que debe ser una suma interesante que te llevan por nada. BNA, siempre oficial. Cotización oficial. Claro, sí, al oficial. Bueno, eso, que ahora va a ir confluyendo. Sí. Sí, ahora sí, bueno, en una época era mucha la diferencia, entonces había que aclararlo. Mira, estoy anotando, ¿no? Porque veo 3,5, en el dólar oficial no importa, lo vamos a usar como referencia. Sí. 3,5 se lleva el gobierno de la ciudad. La inmobiliaria se lleva un 4%. 4 y 3 por cada punta, sí. Supongamos 4 de mi lado, de mi punta, para hablar en tu mismo idioma. Y un 2 tuyo, o sea, tenemos casi 10%. El 3,5 es en partes iguales. La mitad la paga, o sea, el 1,75 paga comprador, 1,75 paga vendedor. 8% te lo redondeo ahí. Sí. De onda. Por comprar una... Sí, y faltan todavía. ¿Qué más le tenemos que sumar? Pará, decime, yo anoto. La nación. El Estado Nacional también cobra. Nación, ¿cuánto se lleva? ¿Hablamos de la FIP? Hablamos de la FIP. AFIP. Bueno, en este sentido hubo una actualización hace nada, muy poquito, que sacaron el ITI, que era el 1,5, ese lo paga el vendedor. Bien. ITI ya no corre más, y todo el mundo dijo, ay, qué bueno, las operaciones inmobiliarias son más baratas, pero no, porque hay una trampita en esto, que es que ya el ITI había sido derogado y había sido reemplazado por ganancias cedulares. Entonces quedaban muy pocos inmuebles afectados al ITI, y la mayoría de las operaciones hoy en día pagan ganancias cedulares, que es el 15%. De la diferencia, ahí aclaro, o sea, vos compras a 100.000, el día que vendés a 150, vas a pagar el 15% de $50.000. ¿Si es vivienda única también? Si es vivienda única hay régimen de excepciones. Lo mismo en sellos, eso igual, todavía no me metí. Esto es brutal, o sea... Sí. Pienso, ¿no?, que esto no debe ser así en otros países del mundo, ¿no?
Digo, tan difícil. Ahora, obviamente, uno ya siempre sabe que cuesta ahorrar para comprar, pero después cuesta ahorrar para pagar todo esto también. Sí. Bueno, por eso yo siempre desincentiva a la gente que puede a comprar de repente, ¿no? Yo lo que siempre digo es que estoy sorpresa. Pero que en el imaginario de la gente, lo caro es a mí lo que yo siempre digo es, lo caro es el escribano. Yo lo que siempre digo es, somos el último que llegamos. Claro. Entonces la gente ya no tiene, porque cuando la gente va a comprar, se estira lo máximo que puede. Dice, yo tengo $100.000 y quiero el departamento de 105. Obvio. Entonces le pido a mamá $5.000 o a mi tía y ya no tenés más que $105.000. Y empezás a los impuestos y... Entonces yo entiendo que la gente está llegando ahorcada y por eso por ahí creen que lo más caro somos nosotros. Y además porque somos agentes de retención. Claro. Entonces cuando ven nuestra factura, ellos no ven el 2%, la gente ve el total. Claro. Y el total incluye impuesto de sellos, ITI, inscripción en el registro de la propiedad inmueble, que también se pagan tasas. Entonces hay un montón de cosas en nuestra factura que no son honorarios. Ahora, en el resto del mundo, que vos me preguntabas... Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre se toma mucho como referencia, es verdad que el sistema de escribanos es otro. Tienen los notarios, pero no es el mismo sistema que el nuestro, es el sistema anglosajón. Es verdad que los escribanos son más baratos y no intervienen generalmente en las operaciones inmobiliarias, pero se le paga a los abogados que redactan los contratos. O sea, también necesitas un asesor. Claro. Y se le paga un seguro por el inmueble. Entonces, otro sistema, lo que te hacen es, ok, supongamos que hay un riesgo y perdés tu casa que vos compraste. Va a responder un seguro. Entonces, vos le estás pagando una aseguradora que te va a indemnizar en caso de que haya un problema con el inmueble. Entonces, no es más barato comprar en Estados Unidos en cuanto a costos. Lo que haces es pagarle una aseguradora o acá, que es el sistema que usa la mayoría del mundo, le pagás un escribano para evitar ese problema. Porque... somos muy arraigados a nuestra casa, es lo que yo les explicaba antes. La gente quiere esa casa, con ese árbol y esa ventana. No quieren que... En Estados Unidos es otro. Viene un huracán, destruye la casa, en 2 días te construyen otra y ya está. Exacto, es otra idiosincrasia. Entonces yo creo que hay una razón de ser. Lo dejo picando y lo hablamos, si querés, en otra intervención. El tema, bueno, sin tomar el ejemplo estadounidense, ¿qué pasa en nuestro alrededor, ¿no? Chile, Uruguay, digamos, ¿es tan costoso también acceder a la propiedad? Y digo, más allá de si accedes al crédito para hacerte la propiedad, digo, para poder escriturar y decir esto que estoy pagando es mío. Pienso en también otro aspecto que es las herencias, las sucesiones, el usufructo. Contanos un poco qué es esto, el usufructo en vida, creo que se denomina. Yo me acuerdo que mi abuela, antes de morirse, pobre, ya la tenga en la gloria de la abuela, pero bueno, un tiempo antes, bastante antes, lo que hizo fue ponerle, no sé, a nombre de mi papá una propiedad, para ahorrarse el trámite de la herencia. Pero como que ella era dueña de la sucesión, perdón. Ella era dueña hasta que se murió. Uh-huh. Y después ya todo fue mucho más fácil. Claro. ¿Es tan así? Contanos. Sí. Existe la figura de la donación con reserva de usufructo. Esa sería la figura. ¿Qué es lo que significa? Te regalan la propiedad, vos sos dueño registralmente, pero la que tiene derecho a usar y disfrutar de la cosa es la abuela. Ella puede hasta alquilarlo, o sea, no necesariamente es que vive ahí, sino que puede alquilarlo, todo lo que implique sacar ventaja de ese inmueble es de quien se reservó el usufructo. Entonces, la ventaja de eso es que se van a ahorrar la sucesión siempre y cuando todos los bienes registrables los donen. Si no, la sucesión en realidad la van a tener que hacer aunque quede un bien registrable. Pero bueno, sobre ese único bien. ¿Puedo donar todo? ¿Todos mis bienes? Podés donar todo siempre y cuando lo que dice el código es que lo que es tu vivienda te tenés que quedar con el usufructo. O sea, al menos un inmueble, si vos tenés una solo, ese vas a tener que estar con usufructo. Pero si tenés muchos, aunque sea uno, te tenés que quedar con el usufructo. Todo menos uno que queda en usufructo. Exacto, que lo donás, pero te reservas el usufructo. Está bien, es la garantía para que no te estafen, básicamente. Exacto. Bueno, yo lo que siempre les digo es, siempre hay que ser muy prudentes. Y también una cosa que la gente tiene que tener en cuenta
Muchas veces me dicen, bueno, ahorré el primer departamento, se lo quiero poner a nombre de mi hija, de mi hijo, bueno, no sé, tiene 18 y yo me quiero reservar el usufructo. Yo digo, la vida es larga, las situaciones cambian y si vos por algún motivo querés vender ese departamento, vas a necesitar el ok del nudo propietario, o sea, de tu hijo. Y la verdad es que yo no lo recomiendo siempre en todos los casos eso, porque por ahí te peleás con tu... O sea, sí, no pasa. es que... Claro, la vida pasa y no sabés si vas a necesitar vender ese departamento. O por ahí tenés distintas opiniones y tu hijo opina que no es conveniente vender, pero vos opinas que sí. Y sin el ok del nudo propietario no vas a poder vender. O sea, yo soy el propietario. Sí. Se lo voy a dejar a mis hijos, la propiedad, pero mientras tanto tengo el usufructo. Sí. Si yo quiero vender esta propiedad, mi casa, Sí. ¿tengo que tener el aval de mis hijos? ¿Sería? Sí, y si son menores, el aval del otro progenitor. Ahí está, de mi esposa. Perfecto. Exacto. ¿Y qué pasa con las acciones? Porque hasta acá estamos hablando, no sé, de la casa, el departamento, el campo, la casa quinta. Sí. O el departamento de la costa para el que sigue teniendo el departamento de la costa. Pero, ¿qué pasa con las acciones, con los bonos? A nivel herencia, todo se hereda. Bien. Lo que suele ocurrir es, suelen hacerse las ventas o las transferencias de las acciones antes. La verdad que como es un trámite bastante rápido, es algo que... salvo que sea, estamos hablando, ¿no?, de un fallecimiento natural, normal desenvolvimiento. Yo no sé si te referís a acciones cuando invertís o acciones cuando tenés una sociedad propia que realmente trabajás. Puede ser, puede ser que como propietario de la empresa o acciones como inversión. Digamos. Porque ahí hay una parte, cuando sos propietario de la empresa, también hay un tema de planificación, se habla de planificación familiar, o sea, planificación de la empresa familiar, que también hay bastante asesoramiento. Se recomienda preparar reglamentos justamente para evitar la muerte de esa sociedad con la muerte del fundador. Entonces, bueno, se pueden cumplir distintas mandas y que determinados inmuebles o que determinadas personas queden a cargo de ciertos sectores, porque generalmente el que fundó la empresa pueden ser 1 o 2 personas, pero son los que tienen la visión realmente. Y a veces ser hijo de no alcanza para llevar adelante la empresa. Entonces está bueno tener estas previsiones. Te voy a presentar un escenario. A ver. La vecina de mis suegros. Capaz no está bien que yo diga esto, pero... No digamos el nombre. Vecino. La señora es muy grande, no tiene familia, no tiene herederos. Y viste que es difícil para los abuelos o los adultos mayores llegar a fin de mes, etcétera. Entonces va a un vecino bueno, la ayuda con las cosas que hay que hacer. Y el rumor en el barrio es que el vecino le hizo firmar, esto la estamos donación. hablando, claro, la donación con reserva de usufructo. Entonces, la señora mientras viva, el tipo le sigue cortando el pasto, le lleva la comidita, la ayuda a la misma, si tiene que ir al médico, está presente. Pero lo que mira es la propiedad de la señora cuando pase a otro plano. Hay una responsabilidad del escribano en términos de, bueno, entrevistarse con las dos partes y ver si acá en realidad hay un aprovechamiento, por ejemplo, de un adulto mayor. ¿Cómo se procesa esto? Porque en definitiva yo te digo, che, quiero hacer esto. Bueno, lo hacemos, pero no, si vos yo tengo que entender, algo... exacto. El escribano tiene que ver que la persona que va a hacer el acto, la abuela, sea plenamente capaz, que realmente entienda lo que está haciendo. De todas maneras, a nivel ético o moral, si él realmente la está ayudando y está haciendo un montón de cosas que otra persona no, inclusive existe lo que se llama la donación remuneratoria. O sea que podrías estar pagando un trabajo con una donación y se puede llegar a entender que el cuidado de un adulto mayor sea un trabajo. Entonces, no siempre es que, no, mirá que... Y cuando olfateás que acá hay otra cosa, no hay un acuerdo, digamos, bueno, sino que hay... Yo ahí, como escribano, nos abstenemos de actuar realmente. ¿Y haces una denuncia o simplemente es, mira, yo esto no lo voy a hacer? No es tan simple como yo esto no lo voy a hacer, sino que trato de hacer entrar en razón a la... O sea, siempre tengo una entrevista, mínimo una entrevista privada con el adulto mayor, sin el que se va a beneficiar,
porque hay que ver realmente que no esté siendo coaccionado o que no haya una situación de si no me la das, no te voy a cuidar más. Entonces, siempre es importante hablar con la gente. Pero bueno, no siempre en todos los casos es que es algo malo. Ahora, ¿y se puede hacer este mismo acuerdo? Me pienso en la experiencia de mi abuela. Sí. Hoy estoy muy autorreferencial. Sí. Saludos a la abuela, a la vecina de mi suegro. Pero, y que son los casos en realidad en los que estamos. Ese es el tema, es el día a día. Mi abuela era enfermera en el Hospital Evita de Lanús. Mi abuelo trabajaba en el área de electricidad del gobierno de la ciudad, 2 asalariados. Siempre en Argentina fue difícil acceder a una vivienda. Imagínate, no sé, habrá sido década del 50, 60 más o menos. O 50 te diría. Bueno, justamente en Banfield, una señora adulta mayor, mi abuela enfermera, acordate, no tenía herederos, vivía sola y estaba llegando al final de su vida. Entonces el acuerdo que hicieron fue que mi abuela y mi abuelo se instalaban en la casa de esta señora, vivían, la señora tenía su habitación, un baño compartido, y ellos como que armaron su espacio en la parte de adelante. Y nada, la cuidaron a la señora hasta el último de sus días. Es horrible lo que voy a decir, con la suerte de que a los 3 meses se les murió la señora. Sí, se queda. Bueno, hay un negocio. Yo acá pero es lo que pasó. No, está bien. O sea, la cuidaron porque fue absolutamente responsable, y cuando hicieron el acuerdo era hasta el último de tus días. Por ahí son 30 años. Enfermera, la iba a saber cuidar además. Sí. ¿Entendés? Entonces iba por ese lado el acuerdo. Bueno, ¿existe también esta figura de poder convivir? Sí. No necesariamente hay que convivir, lo que existe es la renta vitalicia, que es una figura que se usa mucho en Europa. Acá existe. La verdad es que no es tan habitual, me parece, por desconocimiento, pero es eso, vendés tu casa a un precio menor, o inclusive, o lo que sería más que un precio menor, no, en cuotas. Entonces vos decís, bueno, de acá hasta el día que me muera me vas a pagar $1.000. Y por ahí son $3.000 y te quedaste con una casa, pero por ahí la señora vive hasta los 105. Mirá este mensaje que está llegando que me parece interesante. Magolandia 1 dice, encima que le cae la botarga, por ahí te agarran todo el 8 y te meten a un geriátrico. Bueno. ¿Qué pasa, no? Porque mirá, si mi abuela decía, la señora, yo ya no la puedo cuidar, tengo que trabajar, tengo mi hijo, no puedo cubrir todo el día al geriátrico. Bueno, acá... ¿La están estafando a la señora o están haciendo lo mejor para la señora? A ver, el tema que es lo que también no se suele hablar o a la gente le cuesta hablar, es que estamos teniendo enfermedades, o sea, con la amplitud de nuestras edades, hay más enfermedades incapacitantes mentalmente. Entonces uno puede estar bien físicamente, bien me refiero que va a vivir, pero no puede tomar decisiones jurídicas. Entonces, por ejemplo, Alzheimer, demencia senil, son cosas lamentablemente habituales, pero que significa que, por ejemplo, si vos donaste y te reservaste el usufructo y realmente necesitas ser internado, porque alguien con Alzheimer por ahí se pone violento, o sea, hay un montón de situaciones en las que sí necesitas estar internado, y la familia por ahí no cuenta con los medios para sostener, en ese caso el usufructo fue un problema. Entonces, por eso es tan importante asesorarse y ver realmente cuál es la realidad. Y tienen que conocer todos que existen las medidas precautorias. Hablando con un escribano, pueden dejar detalladamente qué es lo que ustedes quieren hacer y dejan un poder especial, que ese poder no se va a revocar ni con la incapacidad. Y son poderes para tomar decisiones médicas, patrimoniales para esos casos. Así que hay distintas herramientas. Muy bien. Te hago la pregunta que hacen acá nuestros streamividentes, no sé cómo llamarlos. Vamos a llamarlos. Bien cortito, porque no tenemos mucho tiempo. Bien. Por sí o por no, ¿se puede echar para atrás este esquema de donación con reserva de usufructo, digamos, de manera unilateral? Unilateral no. Solo con anuencia, o sea, con el ok del nudo propietario. Es diferente, por eso el testamento. El testamento... efecto post-mortem cuando te morís y podés cambiar de opinión todas las veces que quieras sin que nadie se entere. Perfecto, bueno, gracias Flor porque sirve todo esto entenderlo y ahora valoramos todavía más tu trabajo. Te mereces el 2% de cada operación, escúchame. Y más también. ¿Cómo lograron
los Uriburu, controlar Salta y luego el país entero. ¿Cómo llegó Hipólito Yrigoyen de comisario a terrateniente y de ahí a presidente de la nación? ¿Quién tenía más dinero, Eva o Juan Domingo Perón? ¿Fue Juan Duarte, el hermano de Evita, testaferro del presidente? Vita con historia, de Mariano Otálora.